se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido doña Paola Pizarro Arrué, directora ejecutiva de la Fundación Banamor, remite la excusa del señor presidente de la Fundación, el doctor Luis Alberto Mella. Debido a la crisis que ha producido la actual pandemia, el horario de atención a pacientes que él atiende se extendió desde las 17 horas, finalizando muy tarde por la noche, dice. Sin embargo, tiene claridad de la importancia de transmitir la buena experiencia y resultados de la política local en Quillota del programa Oportunidades para la Vida, que en la actualidad se ejecuta a través de la Fundación Municipal de Desarrollo Social o Fundación Banamor, por lo cual estará en su reemplazo la señora Gisela Olivares Araya. Está conectada. Esa es la cuenta, presidente. Ya. Perfecto. Ya. Se ofrece la palabra sobre temas varios. Varios temas. Temas varios. No. Bueno, la presente sesión tiene el propósito de recibir en representación del presidente de la Fundación Banamor, a la señora Gisela Olivares, coordinadora del programa Oportunidades para la Vida, y profesionales de Gendarmería de Chile, señores Andrés Torres López y Marcela Dols Rebolleo, quienes expondrán al tenor de la materia contenida en el mandato. Ofrezco la palabra primero, por orden de acuerdo como los nombré, a la Fundación Banamor, a la señora Gisela Olivares, para que nos cuente la experiencia de lo que ha sido el programa Oportunidades. No se escucha. Sí, estamos escuchando, doña Gisela. Ahora sí. Sí. Sí, es que yo los perdí por un momento. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Como bien me presentaba el diputado Lonto, mi nombre es Gisela Olivares, de profesión asistente social. Hoy me acompaña también Daniel Fernández, quien se sumó también a esta actividad. Él es psicólogo de profesión y está dentro de lo que es el equipo ejecutor del programa Oportunidades para la Vida, ¿ya? Tengo una presentación para compartir y requiero de que ustedes me digan... ¿Está autorizada? ¿Sí? Perfecto. Sí. Me avisan si ustedes logran visualizarla en su pantalla, por favor. Así es. Maravilloso. Bueno, como les comentaba, el programa Oportunidades para la Vida nace ya en el año 2012, lo que es la Municipalidad de Quillota dentro de lo que es el Videco, ¿ya? Posterior a esto, y cuando nace la fundación, es que hacemos la modificación y se integran nuestras unidades de reinserción social. Pero bueno, esto parte, como les decía, en el ejercicio del alcalde Luis Mella, un proyecto que nace en base a una necesidad que él pesquisa en una atención que hace de forma espontánea con un usuario que luego es también parte de la línea programática de IDECO, el cual venía saliendo de CDP Quillota específicamente y que él no tenía ninguna oportunidad laboral porque finalmente tampoco tenía familias acá en Quillota, ya él provenía desde el sur de Chile. Por tanto, estaba solo en Quillota sin dinero y sin ninguna oportunidad laboral ni una red familiar que lo pudiese acompañar, y en eso surge esta posibilidad de poder generar un proyecto que en el fondo se hiciera cargo de esta población objetivo que se veía en esta situación cada vez que salía del penal por cumplir una condena. Y es en eso también que se basa el programa Oportunidades para la Vida, en el fondo entregar oportunidades tanto a hombres y mujeres que estando privados de libertad y estando ya próximos a su salida con algún beneficio al medio libre, tengan la posibilidad de ser acompañados en un proceso psicosocial, pero también sociofamiliar, tanto intrapenitenciario como extrapenitenciario, ¿ya? Y en esto hay muchas redes de apoyo también al trabajo de las Oportunidades para la Vida que vamos a revisar luego con detención, pero lo señalo porque es importante también para lo que se forja y el convenio de colaboración que surge y en el fondo viene a concretar esta propuesta local. Es así como el año 2019, hace muy poco, nace la Fundación Banamor, y
Y a partir de eso, el programa se incorpora a nuestras líneas de trabajo, pero siempre acompañado y en base a un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Quillota y entre Gendarmería de Chile, específicamente en este CP de acá de la comuna. El tiempo de implementación de este programa va por 24 meses, ¿ya? Inicialmente son 12 meses de intervención integral, como les decía, tanto a la persona privada de libertad y una vez en el medio libre, como también a su familia. Luego viene un periodo donde nosotros le llamamos de seguimiento, es decir, para ver más bien cuál fue la consolidación de los planes trabajados al interior del penal, pero también con las familias, cómo se generan también algunas crisis y el posible acompañamiento de los profesionales, y también ver que en el fondo la persona que estuvo privada de libertad no reincida, es decir, que no vuelva a cometer ningún delito que lo haga llegar en el fondo a cualquier penal del país. Acá les mostraba también, bueno, al inicio cuando les comentaba, en nuestro programa tiene muchos colaboradores dentro de la red, y creo que eso es uno de los beneficios que nosotros tenemos y lo que nos ha permitido en el fondo poder estar por tanto tiempo desarrollando esta linda iniciativa, y que tiene que ver con programas que están orientados al objetivo que es la reinserción social, laboral de las personas privadas de libertad, y por tanto aquí aparece una clave súper importante que tiene que ver con la UDEL, que es la Unidad de Desarrollo Económico Local de acá de la Municipalidad, donde básicamente nos vinculamos con la UMIL, la UTEC y con el Jefas de Hogar, para poder facilitar y orientar también lo que es tener un trabajo y habilitar y capacitar laboralmente a las personas, ¿ya? No solamente basta para nosotros hacer una intervención psicosocial al interior, trabajando muchas habilidades y fortaleciendo capacidades en los beneficiarios, sino que también tiene que ver cómo esta persona, una vez que sale al medio libre, se enfrenta también económicamente a una sociedad que también le exige tener ciertos parámetros para poder mantener o tener un bienestar social, ¿ya? Y en eso también no podemos obviar también el tema de que existen dependencias también a drogas y alcohol, y que es parte de la historia de la mayoría de nuestros usuarios. Por tanto, en esa área tenemos también la colaboración de lo que es la unidad de desintoxicación y rehabilitación que está ubicado acá en Quillota, como también con el Centro Emerger, que tiene que ver con las recaídas solamente de alcohol, y con Molino solamente la especialización de drogas, como también del Senda Previene. Estos que yo quise destacar acá son las redes, por decirlo de alguna forma, los que están mayoritariamente en la población o en los casos en los cuales nosotros habitualmente trabajamos. Lo que no quiere decir que no hagamos uso o colaboremos con otras redes que son del área más social, ¿ya? O habitacional, que también es una necesidad y una problemática. Bueno, acá, como les explicaba, el programa hace su intervención intramuros, ¿ya? En espacios que Gendarmería nos facilita para aquello, grupales. Los grupos de cada generación, desde el año 2012 al 2019, están conformados a PP entre 15 a 17 personas, ¿ya? Y el trabajo requiere de la conformación de grupos, pero también de consejerías individuales, ¿ya? Y esa tarea mayoritariamente la cumple el psicólogo, en este caso Daniel, que está presente, y que él les va a incorporar mejor lo que se hace en esa línea, ¿ya? Y también las consejerías son responsabilidad de él también dentro del penal. Te doy la palabra, Daniel, de inmediato, o sigo con lo familiar, ¿cómo quieres? No, continúo yo con lo psicosocial. Ya, perfecto. Gracias, Gisela. Mira, como reflejaba Gisela, hay dos focos de trabajo que tenemos nosotros como programa. Uno es intrapenitenciario y otro extrapenitenciario, cuando la persona privada de libertad accede al medio libre. En el aspecto como de intervención intrapenitenciaria, tenemos como dos áreas importantes que, por un lado, como reflejaba Gisela, el trabajo grupal, que se refiere a trabajar diferentes temáticas que nosotros sabemos que son transversales también, en general, a las personas que están privadas de libertad, y tienen la finalidad más que nada de entregar herramientas y fortalecer ciertas como capacidades tanto como intrapersonales. Ya, por ejemplo, en esos talleres nosotros trabajamos, por ejemplo, fortalecimiento de autoestima, regulación emocional y expresión emocional, violencia intrafamiliar también, relaciones de pareja,
parentalidad y diferentes conceptos y áreas importantes de intervenir que nosotros hemos descubierto que a través del tiempo de estos 8 años, 9 años de trabajo, son necesarios para poder trabajar a partir de la visión de incorporar a la persona al medio libre, ¿ya? Aparte de eso, también nosotros hacemos, bueno, yo en este caso particular, que soy el psicólogo, hago una intervención como individual en cada caso, donde obviamente la idea es como ir como descartando, evaluando y descartando, por ejemplo, la presencia de algún problema psicoemocional que requiera, por ejemplo, atención, y a la vez también trabajar de manera más individual algunas temáticas que obviamente por temas más como personales y privados no se trabajan, no se profundizan a nivel grupal. Por lo tanto, a nivel intrapenitenciario, la idea es trabajar estas dos áreas como importantes de intervención, tanto lo grupal como también lo individual. Luego, cuando la persona logra acceder al medio libre, la idea, como comentaba Gisela, es continuar un trabajo de acompañamiento, tanto de incorporación a las redes locales que existen también de apoyo en la comuna, como también necesariamente también trabajar la presencia posiblemente de algún tipo de, no sé, dependencia de sustancias, derivación a las redes pertinentes y obviamente también de repente derivaciones a salud mental para poder trabajar ciertos trastornos que muchas veces vienen también de la base a partir también de la inclusión o la reclusión dentro de los recintos penitenciarios. Trastornos depresivos, trastornos ansiosos, por lo tanto seguir trabajando esas temáticas para ayudar también al beneficiario o beneficiaria para que pueda como adaptarse de mejor forma también al medio libre. Eso respecto a la intervención probablemente psicosocial. Ya. La otra línea de trabajo tiene que ver con lo familiar, porque nuestro objetivo es trabajar la persona, el sujeto que está privado de libertad desde su esfera psicosocial intrapenitenciario, pero también existe un origen, existe una base y no podemos dejar afuera eso, ya que el programa apunta a trabajar de forma integral todas las dimensiones importantes para poder lograr efectivamente reinsertar a las personas, ¿ya? Y en este aspecto, básicamente el trabajador social hace grupos de familia donde comparten en un espacio temáticas que son relevantes en cuanto a la historia familiar. Es decir, también tenemos lo que es el historial delictual de la persona que nos proporciona área técnica cuando hacemos la preselección de cada persona a incorporar por generación, y a base de eso vamos compatibilizando un poco las temáticas que chocan con todos los casos. En el fondo, el tema, por ejemplo, violencia intrafamiliar, el tema también, por ejemplo, de consumo que hablaba Daniel, no solamente refiere a la persona privada de libertad, sino que también vemos que hay un patrón intergeneracional respecto a la temática o a la problemática. Por tanto, vamos trabajando en conjunto con la familia y también de forma personal para aquellos casos que requieran de atención personal. No solamente hacemos una intervención familiar en nivel de acompañamiento de profesional, sino que también hacemos acompañar en orientar y acercar a las familias también a las redes locales que existen. Muchas personas, por miedo o por inseguridad o porque ya a lo mejor los han tratado un poquito mal cuando han ido a atenciones en temas de programas o de servicios locales, prefieren no hacerlo, y en el fondo lo que hacemos como profesional en esta área es poder acercarlos y facilitarles y en el fondo que ellos generen también estas instancias en cada una de las necesidades que enfrenten como familia, pensando además que cuando esta persona pida libertad se logre reincorporar al grupo familiar, también va a generar a lo mejor una especie de inestabilidad o caos también a nivel familiar en la dinámica. Por tanto, vamos preparando un poco el escenario para la posible salida de esta persona que estaba privada de libertad, ¿ya? También en esa esfera, Daniel y quien acompaña en la dupla, también hace ese recorrido interno con los beneficiarios directos del programa, ya que son las personas privadas de libertad, porque finalmente han estado incorporados en un sistema de vida muy distinto a lo que nosotros pretendemos generar. Por tanto, hay un impacto muchas veces donde la misma cultura carcelaria impide de cierta manera que existan algunos avances concretos, ¿ya? Pero por eso también es la finalidad de nuestro programa de hacerlo un trabajo más grupal, donde ellos logren tener un sentido de pertenencia y finalmente poder ir derribando esas barreras que existen en ese mundo carcelario, ¿ya? Lo que nos ha ayudado mucho al programa, disculpen si se escucha bulla porque estoy acá en la fundación y estamos acá en la avenida
responden, donde hay mucho movimiento. Como les comentaba, el tema de generar este espacio seguro, protegido, también genera en los mismos usuarios confianza. El hecho de que el programa esté desde el año 2012 y ellos también vean el impacto que tiene el programa, no solamente desde lo que nosotros podemos comentarles como profesionales, sino que las mismas experiencias de personas que estuvieron privados a lo mejor en el mismo pabellón de ellos y que una vez que ya egresaron y están en el programa y logran a lo mejor hacer estudios en carreras universitarias, cuál es el caso de nosotros, o estar trabajando en la misma municipalidad, o tener sus emprendimientos activos, o trabajos dependientes, una vez que ellos vuelven a visitar la cárcel a modo de ejemplo, por decirlo, o de referencia de lo que ha logrado el programa, generan un impacto mayor. Al menos ese es nuestro análisis como equipo. Ya creemos que también la llegada que tiene el alcalde y la disposición de poder entrar al penal y estar en las ceremonias también, que creo que el diputado Lonton tuvo la oportunidad de participar en alguna, que es al interior de la cárcel de acá de Quillota, también genera otro impacto y le da una doble responsabilidad y un compromiso de querer participar y ser parte de este proyecto, ¿ya? Por otra parte pasando lo que era lo psicosocial y lo familiar, teníamos lo laboral. Inicialmente este programa partió solamente con las dos dimensiones, lo psicosocial y lo familiar, y en el mismo camino nos fuimos dando cuenta lo importante y relevante que es también apoyar en lo que es lo laboral. Una vez que la persona sale privada de libertad, se generan muchas ansiedades respecto que impone socialmente el territorio, como también lo es la familia. Porque obviamente es un integrante más, el presupuesto familiar comienza a escasear, por tanto hay una presión de que tienes que trabajar y hacerlo rápido, y quizás de la mejor manera posible para no entrar y volver a cometer algún delito, ¿ya? Y en ese escenario, ustedes muy bien saben, es muy complejo porque las personas que están privadas de libertad, si bien hay un proceso en el cual ellos pueden firmar y poder empezar a limpiar sus antecedentes, eso no es inmediato. Y para incorporarse al mundo laboral de forma dependiente, tú debes presentar tus documentos que acrediten que no tienes antecedentes penales. Y ahí es donde siempre fallábamos. Por tanto, el trabajo también que se hace, se consigue la forma de seducir un poco al empresario de acá de la comuna, para, en el fondo, que confíe en base al criterio profesional y una evaluación previa de que pueda incorporar a prueba a cierto beneficiario o participante del programa a su empresa. Básicamente en el área de la construcción, que es lo fuerte acá, o lo agrícola. Pero por otra parte también tenemos la alianza municipal, y ahí es donde también se incorporan muchos de nuestros participantes a lo que son los planes de empleo, ¿ya? Lo que también nos va facilitando poder hacer la evaluación de quizás poder ir modificando y ir cambiando los intereses de los mismos, porque finalmente estando adentro del privado de libertad, se tienen ciertos proyectos a largo y mediano plazo, pero cuando una vez ya sales es otra la realidad y eso puede ser modificable. Por tanto, la idea es que ellos se sientan seguros y que se sientan acompañados, que en el fondo puedan confiar en esta municipalidad, en esta fundación, que lo ideal es, por todos los medios, que no tengan que reincidir. Lo que nosotros podamos comentar en esta presentación creo que queda muy corto con lo que pasa en la realidad. En este programa yo le tengo un cariño especial porque yo empecé con este programa y creo que la tónica o lo más importante ha sido el tener respeto hacia las personas que están privadas de libertad y tratarlos con dignidad. Creo que cuando se genera este vínculo basado en el respeto, en la confianza, las cosas pueden resultar. Además, es lo que ellos también los motiva. Independiente de la historia o del delito que hayan tenido o el error que hayan cometido, ellos ya cumplieron y efectivamente existe una estigmatización social, se quiera o no todavía, tanto en las poblaciones o en algunas redes o en los colegios, los mismos niños que han tenido un adulto privado de libertad. Entonces es complejo creer y es complejo a veces confiar que todo puede cambiar de un día a otro, y el programa eso es lo que inspira, eso es lo que pretende. Ese es el espíritu, al menos desde acá, desde la política local, del doctor Luis Mella, es poner en el centro de cualquier ejecución, de cualquier intervención, a la persona. Y en ese contexto no muy alejado en el cual nosotros nos desarrollamos. Por otro lado,
nosotros acá quisimos poner algunos requisitos básicos que tenemos para el ingreso al programa y que quisiéramos que quizá este primer requisito no existiera, pero lamentablemente al 2021 aún sigue por una falta de recursos. Este programa es financiado solo con recursos municipales y de fundación. No tenemos algo, por ejemplo, un fondo nacional que nos permita a lo mejor ampliar nuestra cobertura y salir a lo mejor de acá de lo comunal y poder ir a trabajar regionalmente quizás. Pero lamentablemente aún es un requisito que nosotros tenemos para poder ejecutar que la persona que está privada de libertad tenga actualmente residencia en Quillota. Y eso a veces nos choca un poco porque cuando entramos al penal, cuando tenemos la posibilidad, ahora por pandemia no podemos, se comienzan a acercar ellos porque ya nos reconocen y quieren entrar y quieren ver si pueden ser entrevistados para la preselección. Y es una lata poder tener que decirles que no califican porque no son de la comuna o no tienen un domicilio acá, ¿ya? Aparte de este requisito, las personas que están privadas de libertad deben cumplir con criterios de conducta interna y eso lo manejamos a través de las áreas técnicas. El tema, esencialmente, necesitamos que las personas tengan la posibilidad, al menos dentro de los 6 meses, que puedan salir al medio libre, ¿ya? Para poder, en el fondo, poner en acción todo lo que vimos adentro con los talleres, con el psicólogo, con la trabajadora social, una vez que se insertan al medio libre. Y el tercer punto, uno de los más importantes, tiene que ver con una ceremonia de firma de contrato, donde no solamente participan los privados de libertad, sino que participan también sus familias, en un espacio donde Gendarmería nos proporciona, que es súper resguardado y es muy íntimo la ceremonia que se realiza, no es como el común de las visitas que ellos están acostumbrados a vivir. Y también va el alcalde y algunas autoridades donde ellos firman ahí mismo un documento donde se comprometen y establece ciertos deberes y derechos que tenemos ambas partes. Creo que esa es una de las partes como el icono también y el hito inicial que tiene este programa, porque finalmente ellos recuerdan estos episodios como súper relevantes dentro de lo que son los 24 meses. ¿Se acuerdan cuando el alcalde entró a la cárcel a firmar un contrato y estuvo su familia presenciando ese gran logro? Por tanto, este programa también está hecho de eso, de grandes hitos para la persona que está privada de libertad. Como les mencionaba en algún momento, deben estar cercanos, que no sobrepase los 6 o 9 meses de que puedan salir al medio libre, porque esa es la cantidad al menos que nosotros tenemos para poder incorporar talleres que decía Daniel en algún momento respecto a la línea psicosocial intrapenitenciaria. Y poder contar, y es súper importante que cada persona pueda contar con un representante o un apoyo familiar, porque también se hace el trabajo con la familia en el mundo como extrapenitenciario, por decirlo de alguna manera, donde también asisten a los talleres. Bueno, quizá acá detenernos en esto sería como ahondar mucho y quizá no venga a razón al momento que estamos presentando. No sé si ustedes quieren que les informemos respecto a lo que son los deberes y las estipulaciones de este contrato que se firma al interior del penal. ¿Sí, me escucha? Sí, escucho. Sí, dependiendo, Gisela, del tiempo que reste para terminar con la presentación. No sé cuánto más queda por exponer, Gisela. Tengo resultados que quizás serían, a mi juicio, a lo mejor más importantes de revisar, como el impacto que ha tenido el programa en estos años. Bueno, sí, me parece que es relevante ese dato. Pasemos ahí, Gisela. Gracias. Bueno, esta lámina es un flujograma de lo que nosotros hacemos como en el trabajo, lo que hemos ido conversando ya hasta el momento, que tiene que ver con la intermediación laboral, las consejerías, la orientación, las visitas domiciliarias, que tiene que ver con todo lo que hemos ido conversando y que tiene que ver con el programa. Algunos registros fotográficos también de lo que yo les mencionaba, que tiene que ver por las fases. Esta selección diagnóstica y este contrato social firmado por el alcalde y cada uno de los beneficiarios directos, una fase 2 que es ya en el fondo la ejecución directa, lo que es intrapenitenciario, y ahí se ve lo que es grupal, la intervención psicosocial familiar y los talleres grupales, y una fase 3 que tiene que ver ya con la colocación laboral, la salida al medio libre y una ceremonia de cierre de este proceso.
Antes de partir a los resultados, el programa finalmente lo que pretende lograr es, por un lado, afianzar todo lo que son los vínculos familiares y poder restaurarlos, porque una vez que se cumple o una vez que una persona entra a un centro penitenciario se rompen ciertos vínculos y ciertas confianzas familiares. Construir un proyecto de vida, no solo individual, sino que también familiar. Desarrollar tanto habilidades y potenciar las competencias laborales de esta persona y finalmente lo ideal también insertarlo en el mundo laboral, ya sea de la línea dependiente o independiente. Desarrollar conductas saludables que impidan en el fondo que esta persona reincida, desarrollar valores éticos y morales, participar de actividades de la comunidad, es decir, que se integre sociocomunitariamente y dar solución a los conflictos de manera adecuada y correcta sin acudir a la violencia. Ahora, en esta lámina quisimos recalcar aquellos casos que han sido más relevantes por generación, ¿ya? Las generaciones del año 2012 al 2019 han fluctuado entre 13 o 16 participantes. Dentro de lo que es la primera generación del año 2012, uno de los chicos que participaron, que fueron 10 que fueron los que ingresaron, se encuentra actualmente trabajando en la Municipalidad de Quillota. 3 de ellos encuentran realizando el emprendimiento y de ellos están también realizando estudios técnicos, realizó ya estudios técnicos superiores. Desde la generación 2012, o sea, a 2013, mayoritariamente se destinaron a trabajar en tanto sea línea dependiente e independiente, no hubo alguna nivelación de estudio ya más de nivel superior. 2014, uno de ellos es profesional en técnico profesional mecánica automotriz, actualmente estudiando en la Universidad de Santa María también ingeniería en mecánica automotriz, y 7 de ellos se encuentran trabajando de forma dependiente o independiente. 2015, 2 de ellos se encuentran realizando emprendimiento. Estos emprendimientos básicamente tienen que ver con lo que también han aprendido dentro de lo que es el penal, que tiene que ver con la madera, lo que tiene que ver también con el cuero, pero muchos de ellos también han, a través de la UDEL que les mencionaba al principio, han saltado a otros cursos de capacitación como guardias de seguridad o manipulación de alimentos para emprendimientos de generación de productos de alimentos. Uno de ellos también es profesor de educación física y 4 de ellos están trabajando de forma independiente o dependiente. 2016, 3 de ellos se encuentran realizando emprendimiento y constantemente buscando alternativas de expansión. Desde el 2012 a la fecha, si bien nosotros llegamos a los 24 meses y se genera una desvinculación, por decirlo de alguna forma, profesional, se mantiene el vínculo. En cada cierto tiempo, ellos van cambiando sus contactos telefónicos, pero nos siguen buscando de acuerdo donde nosotros también nos hemos ido modificando de lugar, también de espacio como profesionales. Por tanto, también eso viene a reforzar un poco lo que yo les comentaba al principio, que tiene que ver con la generación de un vínculo y del respeto hacia un otro. Si bien ya nosotros no solucionamos a cabalidad las problemáticas como al principio, bien ellos nos vienen a contar cuáles han sido sus grandes éxitos y logros durante este periodo, ¿ya? O finalmente nos vienen a presentar nuevos integrantes de su familia, ¿ya? Como para poder ir actualizando un poco la información respecto a cada uno de ellos. Bueno, hablábamos de la 2017 también, 6 de ellos también se encuentran muy apegados a lo que es la línea de emprendimiento y se buscan alternativas, es decir, seguir capacitándose en la línea que los mejore y a lo mejor formalizar sus negocios y a postular a los fondos que están destinados para aquello. Y uno se encuentra trabajando de manera dependiente. La 2018 se da muy similar a la de la 2017, están en emprendimiento. Y 2019 digo, se encuentran realizando emprendimiento y trabajando de forma dependiente mayoritariamente. 2020 y 2021 para nosotros ha sido, bueno, como para todos los sectores imagino, ha sido un poquito difícil, complejo, porque no podemos ingresar a los penales. De hecho, las mismas profesionales del área técnica también han estado con dificultades para poder trabajar.
y por tanto hemos estado trabajando solamente con la familia, vía remota y también presencial que vienen acá de forma espontánea y con las generaciones que ya están egresadas. Actualmente nuestro programa tiene una tasa de, bueno, por decir de alguna forma, de efectividad de un 91,25%. Ya eso es desde el año 2012 al año 2019. Y en el fondo, lo cualitativo, por decirlo de alguna manera, que era lo que el reporte que les daba recién, tiene que ver con aquellos casos más relevantes dentro de la historia de la generación. Bueno, ahí hay algunas fotos de la ceremonia de firma de contrato que se hace al interior de la unidad, donde muchas de las personas que están firmando contrato ya están egresadas del programa y se encuentran insertos laboralmente y familiarmente. Bueno, este es el equipo que conforma hoy el programa. Como ven, somos solo 3 profesionales que estamos dentro de lo que es el equipo de ejecución. Bueno, y una frase que siempre partimos con ellos para cuando empezamos los talleres de presentación e ingresamos a cada una de las generaciones. No sé, Dani, si tú quieres agregar alguna otra cosita que yo haya olvidado y sea importante relevar. No, Giselle, en general también como tú señalabas, igual esto es un trabajo que obviamente está en permanente como recambio, estamos permanentemente incorporando nuevos talleres también de manera anual, a partir también de la misma interacción y las mismas solicitudes que nos hacen la experiencia de trabajar con personas privadas de libertad. Es un trabajo que ha sido arduo desde el año 2012, de co-construcción también con los beneficiarios y con sus familias, incorporando talleres, también visualizando también ciertas redes también que a lo mejor no teníamos tanto contacto, también el incorporar el tema laboral, que también que ha sido algo esencial y que muchas veces es preponderante también en la reinserción social de nuestros beneficiarios, que muchas veces nos encontramos con esa como piedra de tope para seguir trabajando de manera como más continua con ellos. Porque obviamente las posibilidades de enfrentar una inclusión laboral como digna y también con condiciones adecuadas para estas personas sin que se sientan discriminados, es de repente súper complejo en la realidad actual. Y esa ha sido también una de las principales como dificultades que también hemos tenido nosotros como programa. El trabajar, mantener también a los beneficiarios como motivados, a pesar de todas las dificultades que muchas veces hay de carácter como macro social, que tiene que ver con la incorporación de ellos, por ejemplo, a un trabajo formal y también digno. Eso más que nada, Lice. Sí, es súper importante eso que, gracias Dani que me lo recordaste, porque dentro de lo que son la intervención que hacemos nosotros con las generaciones es participativa, por tanto las temáticas van variando de generación en generación. De acuerdo a una encuesta inicial que hacemos a cada uno de los chiquillos al interior de la cárcel para poder en el fondo levantar información respecto a aquellas temáticas que son de su interés. Y ahí podemos ver que algunas, si bien son muy semejantes a otras generaciones, hay otros que van impactando, no sé, nunca nos habían pedido hablar de parentalidad positiva, por ejemplo. Y en alguna generación salió como importante porque la mayoría de ellos era padre y había dejado de ver a sus hijos hace mucho tiempo, incluso sus hijos no sabían que ellos estaban privados de libertad. Entonces nos vamos adecuando a cada una de las generaciones y de acuerdo a los intereses y las temáticas que les gustaría trabajar, pero también moldeando lo que nosotros como profesionales tenemos la intención dentro del objetivo del programa. Gracias, Gisela. Gracias, Daniel. Voy a, en honor al tiempo, después de esta extensa exposición, que, bueno, como decía Gisela, a mí me tocó conocer el programa, estuve allá, conversé con el alcalde también y con personas que trabajaban en él y personas que egresaron del mismo. La verdad es que yo siempre hablo del programa porque la verdad es que es de las buenas cosas que se están haciendo en Chile respecto a la rehabilitación y reinserción y los números hablan por sí solos. Pero antes de dar espacio a las preguntas de los diputados, me gustaría primero escuchar a nuestros siguientes invitados, porque ya son las 6:10, entonces dejamos al final la ronda de preguntas. Invitados a solicitud de la diputada Troncoso, que son los profesionales de Gendarmería, señores Andrés Torres López y Marcela Dols Rebolledo. Le dejamos con la palabra primero a Marcela Dols
para que nos exponga respecto a las vivencias y obviamente desde el punto de vista profesional lo que ocurre con respecto a los internos y el desarrollo de la vida diaria de ellos dentro de los establecimientos penitenciarios para efectos de poder cumplir con el objetivo esencial de la privación de libertad, que es que las personas se rehabiliten y se puedan reinsertar a la sociedad. Dejo la palabra a Marcela Dols. Muchas gracias por venir. Sí, hola, buenas tardes. Yo vengo con mi compañero que es Andrés Torres, que es psicólogo de la Subdirección de Reinserción Social, y entiendo que él pensaba hacer una introducción al tema. No sé si él está por ahí. Sí, Marcela, no hay problema. Si quieres que inicie Andrés Torres, le damos la palabra a Andrés Torres primero. Sí, por favor. Andrés, tocayo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo, por su intermedio también saludar a los y las diputadas que nos acompañan y demás invitados. Solamente aclarar, mi nombre, mi pareja, Miluska, estaba usando Teams y cuando incorporé sigue apareciendo el nombre de mi pareja, así que hago solamente esa salvedad. Bien, contarles que nosotros como institución ya llevamos más de 10 años haciendo un cambio de paradigma en la manera en que entendemos la intervención y la evaluación de la población penal condenada. Todo esto parte en el año 2007 cuando empieza un piloto en convenio con el Ministerio del Interior del programa de reinserción social para personas condenadas por infracción a la ley penal. Ahí se empieza a esbozar la primera intención de cambiar un modelo, incorporar un modelo de intervención que esté basado en la evidencia, o sea, que tenga evidencia respecto de su efectividad y efectividad específica para el sistema penitenciario, específicamente en la disminución de las probabilidades de reincidencia delictual. Antes de ello, nosotros lo que encontrábamos era una institución que era bien disímil en la manera de intervenir y de comprender la criminalidad, a nuestros sujetos, usuarios criminales también. Encontrábamos distintas miradas, distintas maneras de comprender y de intervenir a la población penal. A partir de este programa, pues particularmente para el sistema cerrado, todo lo que tiene que ver con establecimientos, cárceles y sets semiabiertos y cerrados, empieza una nueva historia en el sentido de que incorpora ya metodologías, como les digo, basadas en evidencia y particularmente parte con la incorporación del modelo de riesgo, necesidad y capacidad de respuesta o responsividad, que es un modelo que ha tenido bastante aceptación en la comunidad internacional, en distintos países como Inglaterra, Canadá, que fue prácticamente donde surge el modelo a partir de esos autores, Bonta y Andrews. Y a partir de allí, el sistema empieza a cambiar la manera de comprender y de hacer el proceso de intervención. Este modelo está basado en el paradigma de riesgo, que es muy utilizado en distintas disciplinas. En la economía, por ejemplo, estamos hablando permanentemente del riesgo de invertir o de asegurar a una persona. En salud también es muy visto el tema de qué tan riesgoso es tal o cual rutina o manera de estilo de vida en relación a la salud de una persona. El paradigma está incorporado en muchas disciplinas, así que modelo de riesgo viene en esa línea de medir qué tanto riesgo, qué tan probabilístico, porque esto es estadístico también, es que una persona pueda volver a cometer un delito cuando retorne a la libertad, que eso es lo que nosotros básicamente nos preparamos y trabajamos con la población con ese objetivo, que no retornen, que no regresen al sistema penitenciario. Y también tiene el modelo considera un principio de necesidad que nos dice en qué deberíamos invertir el esfuerzo institucional para la intervención de este tipo de personas. Antes estábamos desfasados y queríamos invertir, por ejemplo, tiempo en la autoestima de la población, y este mismo modelo nos dice que invertir tiempo y esfuerzos institucionales en intervenir autoestima aumenta el nivel de riesgo porque ellos creen o mejoran su autoestima para delinquir. Entonces, incluso en algunos momentos nuestra intervención afectaba a la población. Lo mismo el modelo dice que debemos intervenir a aquellos que presentan mayores riesgos
Antes del modelo, también nosotros hacíamos los focos en aquellas personas primerizas, ojalá que no tuvieran mucho antecedente, que no tuvieran un vínculo, porque se entendía que las personas más complejas no tenían opción de cambio. Como que era muy difícil o casi que tenían una cierta enfermedad, como una patología, que era casi imposible modificar. Cambiando este paradigma nos dicen a mayor riesgo, mayor gendarmería, mayor estado debería ser también. Las personas con alto riesgo de reincidir necesitan muchas más atenciones y prestaciones. Y eso es lo que nos dice el modelo. Y también nos dice que nos focalicemos en necesidades que aportan a la disminución del riesgo, por ejemplo, en la intervención en el consumo de drogas, en la asociación a sus pares infractores de ley, en la manera en que ellos razonan y validan el delito como una forma válida de sustentarse económicamente, entre otros. Y finalmente está el contexto de responsabilidad, que es el principio, el último principio. Bueno, son como 17 en total, pero los 3 principales son los que le dan nombre al modelo: riesgo, necesidad y responsabilidad o capacidad de respuesta. Y dice que las intervenciones deben estar focalizadas en las características particulares de la persona. O sea, no todos somos iguales, por lo tanto, al momento de intervenirlos o intervenirlas, deberíamos considerar esas particularidades. Ejemplo, si provienen de un pueblo indígena, ejemplo, si son minoría sexual, si son extranjeros, en fin. Entonces, todo ese tipo de particularidades deberíamos tenerlo para que nuestra intervención sea efectiva. Bien, en el marco de ese modelo también hemos incorporado instrumentos. En el 2014, bueno, en el piloto que les nombraba, se validó un instrumento que es OASIS de origen inglés. Y en el 2014 finalmente el Ministerio de Justicia decide que va a ser el IGI, que conocemos, que es el Inventario para la Gestión de Caso, que es de origen canadiense, directamente de los mismos autores del modelo. Y se incorpora la última versión que tenemos de este instrumento y que se maneja en Canadá. Se hizo la validación, se hizo la aprobación y efectivamente se incorpora este instrumento, el que nos permite saber, o por lo menos predice de alguna manera, qué tan riesgoso, qué tanto riesgo de reincidir tiene una persona, identificando niveles o categorías como muy alto riesgo de reincidir, alto riesgo de reincidir, medio, bajo o muy bajo riesgo de reincidir. Entonces, este tipo de instrumentos también nos favorece la toma de decisiones para el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios, informes que elaboramos. Por ejemplo, esta es una variable que sí o sí se incorpora y que ya en el último proceso de libertad condicional ya se pide expresamente que hablen del nivel de riesgo y describan por qué es alto, muy alto, el nivel de riesgo de las personas postulantes a libertad condicional, por ejemplo. Y adicionalmente en el tiempo hemos visto la necesidad de incorporar algunos otros instrumentos de riesgo específicos, que por ejemplo tenemos el de psicopatía, que es el instrumento PCLR, que se fue validado por una profesional en su tesis de doctorado, Elizabeth León Meyer. Ella hizo la validación y la experta quien nos capacita a nuestros profesionales en el uso del instrumento. Y lo que permite efectivamente es hacer un diagnóstico de si tiene o no psicopatía esta persona evaluada. En el caso de psicopatía es un tema bien complejo y bien importante mencionar que la evidencia muestra que este tipo de población no tiene mucho efecto la intervención en ellos. Es más, si intervenimos algunas variables como el par, la empatía, lo que estamos haciendo es perfeccionarlo para que puedan manipularlos aún más y mejor todavía en el contexto penitenciario. Por lo tanto, aquí tenemos internamente cierto cuidado de no ingresar a intervenciones mucho más específicas y profundas a población que presenta esa psicopatía o ese diagnóstico. Y por otro lado, aquí ya entra Marcela Dols, que viene en un rato más, en un instrumento de evaluación específica, que es para el riesgo de violencia sexual, que este es uno de los que más más recientemente hemos incorporado en el sistema cerrado. Se hizo una evaluación también, una aplicación piloto del programa, ¿sí? Porque va a la evaluación y posteriormente viene la incorporación en un programa y posteriormente, cuando lo termina, hay otra nueva evaluación que mide qué tan efectivo fue el proceso de intervención propiamente tal. Eso en los últimos 10
13 años ha sido más bien el enfoque que hemos tratado y que hemos dado a la institución desde el punto de vista de intervención, del marco comprensivo del cómo el tratamiento y la intervención de nuestra población penal. Eso por mi parte, señor presidente, y si me permite, le podemos dar paso a Marcela Dobbs. Sí, Marcela, por favor. Ok, buenas tardes, muchas gracias. Si me permiten, voy a referirme consecuentemente con lo que les informa Andrés Torres a la evaluación del riesgo de violencia sexual. Como él decía antes, en nuestra institución hemos ido incorporando instrumentos de valoración de riesgo que están basados en evidencia. ¿Okay? El primero que se incorporó es el instrumento IGI, Inventario para la Gestión de Casos e Intervención, que es un instrumento general de valoración del riesgo, y posteriormente fuimos adicionando otros instrumentos, particularmente la valoración del riesgo de violencia sexual. Es algo que hacemos en sistema cerrado a partir de una batería de herramientas, dentro de las cuales, además del IGI, está el RSVP, que es el protocolo para la valoración del riesgo de violencia sexual, y también la PCLR, que es la escala de psicopatía, que pretende despejar un diagnóstico que tiene alta significación forense, como es el de psicopatía, ¿ya? Bueno, la verdad es que nosotros empezamos en el 2017 con esta nueva manera de evaluar el riesgo de violencia sexual en sistema cerrado. En un principio ocupábamos la escala de cribado de psicopatía, y a mediados del 2019 la integramos de manera completa. Vale decir, los colegas, cuando tienen que evaluar este riesgo, tienen que ocupar los 3 instrumentos, sea para un permiso de salida, sea para un traslado semiabierto, para libertad condicional, y también en el contexto de la intervención, para hacer un plan de intervención de un usuario que haya consentido con participar, ¿cierto?, en el modelo de intervención que tenemos en sistema cerrado, el modelo privado de libertad. ¿Ok? Bueno, para que las personas estén en condiciones de utilizar este protocolo de valoración del riesgo de violencia sexual, que es, las siglas son RSVP, deben cumplir con ciertos requisitos de cualificación y también requisitos de práctica. ¿Ok? Es importante no solo capacitarlos en el instrumento, sino que ellos también puedan llevar a cabo, ¿cierto?, de manera acto seguido a la capacitación teórica, pueden llevar a cabo un caso, la evaluación de un caso, el cual es supervisado desde el nivel central, es decir, desde el Departamento de Sistema Cerrado, de manera individual, realizando con el colega un intercambio técnico que pretende que aquello que él aprendió se cristalice dentro de un caso real, ¿ya? Yo quisiera contarles un poco de qué se trata este protocolo, darle algunos datos, estadísticas de personas que tenemos ya capacitadas en esto, y también en el programa de intervención ofensores sexuales. Quiero ver qué icono tengo que apretar, porque no tengo tanta experiencia con Zoom para poder compartir. Ahí ya. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Está autorizado. Está autorizado. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, ¿se ve? No. ¿No? Ya, voy a tratar de... ok, ahí sí se debería ver. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Ya, perfecto. Esta exposición no tiene, la idea es poder darles una reseña, ¿ya? La evaluación del riesgo de violencia sexual no es el instrumento, eso es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Hay un procedimiento que parte cuando el colega, el profesional, recaba información que le pueda dar sustancia a este instrumento, que le pueda dar validez a sus conclusiones, ¿ok? Por tanto, viene a coronar un proceso, no es el proceso en sí mismo.
¿ya? ¿Ok? Lo que previamente a llegar al instrumento tiene que hacer el colega es levantar información, leyendo la copia de sentencia, leyendo el sistema interno, cualquier informe pericial o conclusiones al respecto que aparezcan en la copia de sentencia, teniendo conocimiento de esta verdad jurídica, ¿cierto? Por supuesto, entrevistando otras fuentes colaterales, como pueden ser un referente del individuo u otros agentes del sistema penitenciario, gendarmes que están a cargo de módulos, también aquellos encargados de educación, de deportes, artes y recreación, etcétera. Por supuesto, las entrevistas al condenado, las entrevistas al condenado, ¿cierto? Bueno, una vez que se ha recabado toda esta información, ellos van al protocolo para la valoración del riesgo de violencia sexual, que es una guía de juicio profesional estructurado, que se inserta dentro del modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, toda vez que está basada en evidencia, ¿ok? Voy a regresar sobre eso en unos minutos más. Bueno, el objetivo es ayudar, ¿cierto?, aportar a que los evaluadores, luego de este procedimiento de levantamiento de información, ¿cierto?, hagan valoraciones del riesgo lo más exhaustiva posible, pudiendo referirse también a la naturaleza, la inminencia, la gravedad y frecuencia de las agresiones sexuales que el individuo pudiese cometer. Algo fundamental al momento de evaluar el riesgo de violencia sexual o incluso cualquier otro tipo de riesgo de reincidencia es preguntarnos y tratar de respondernos, ¿cierto?, ¿qué es lo que a mí me interesa evitar? ¿Qué es lo que yo quisiera prevenir que este sujeto haga en términos de violencia, ¿no? Bueno, esto es un instrumento que es adaptado al español en el 2015 por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona y evalúa, no es una escala, es una guía, como les decía, juicio profesional estructurado, que pretende evaluar la presencia de 22 factores de riesgo del individuo, ¿ya? Factores de riesgo en cuanto a población que ha cometido violencia sexual correlacionan de manera significativa con la reincidencia, ¿ok? Agrupan 5 áreas, factores de riesgo que constituyen un conjunto básico que uno debiese considerar al momento de evaluar el riesgo de violencia sexual, ¿ok? Tiene 22 factores entonces, los cuales están divididos en 5 dominios, un dominio más bien estático, que es el historial de violencia sexual, el dominio de adaptación psicológica, trastorno mental, adaptación social y gestión, ¿ok? Antes, Andrés les mencionaba que el modelo releva factores de riesgo. Los Andrews, Bonta y otros autores de este modelo se dieron el trabajo de poder levantar aquellos factores de riesgo que son fundamentales en población infractora y que por lo tanto son fundamentales no solo de evaluar, sino que de intervenir. Y estos factores de riesgo que agrupa este instrumento dan la especificidad que estos tendrían en población ofensora sexual. ¿Ok? Aquí están los 5 dominios o áreas que evalúa este protocolo. Y los factores de riesgo de cada área están escritos, como les refería, no es la idea entrar en detalle acerca de esto, la idea es que ustedes conozcan más o menos lo que hacemos. No obstante, me parece que siempre es importante poder referirnos a lo que es la actitud y orientación procriminal, que es un factor de riesgo bastante importante dentro del modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, y que aquí en el protocolo RCBP lo podemos pesquisar a través de factores como la minimización extrema o negación de la violencia sexual, las actitudes que apoyan o justifican dichos delitos, los problemas de autoconciencia, los problemas con el estrés o afrontamiento, también en el dominio de trastorno mental es donde se inserta el despeje del trastorno de personalidad psicopático mediante esta escala de psicopatía, que es la PCLR, ¿ya? A ver, en todo el contexto jurídico forense, despejar este diagnóstico es relevante. ¿Por qué? Porque si bien no es un trastorno que tenga una alta prevalencia en población general, es el 1% de la población y en población infractora es aproximadamente el 12%, sí se sabe que una vez que un psicópata reincide, la gravedad
del delito va a ser mayor que en una persona que no tiene este diagnóstico, ¿ok? Bueno, también se evalúan problemas en las áreas de pareja, de las relaciones interpersonales, pares, etc. Una virtud que tiene este instrumento y que hizo que Sistema Cerrado lo tomara como suyo y empezara a capacitar a los colegas es que incorpora la metodología de formulación de casos, que permite no solo referirse al nivel de riesgo, sino que además dar cuenta de escenarios posibles en que se podría dar el riesgo, ¿ya? Hablando o aludiendo a la naturaleza, a la inminencia, a la gravedad, a las características de la víctima, es decir, en el contexto en que uno cree que una persona específica, un individuo específico podría reincidir, de manera tal de que las estrategias de gestión del riesgo apunten a estos escenarios y no nos hagan perder el foco, ¿ya? Este es un instrumento que podemos ocupar en hombres mayores de 18 años. Los autores nos dicen que eventualmente podría ser ocupado en mujeres con ciertas reservas, toda vez que la mayor parte de la información que respalda cada uno de los factores que aparecen en estos instrumentos provienen de población masculina, porque el delito sexual es un delito que tiene una prevalencia aproximadamente del 90% en hombres, ¿ya? Bueno, las limitaciones es que los instrumentos de valoración de riesgo, no solo este, sino que cualquiera, no nos van a determinar si una persona cometió o no cometió un delito en el pasado, sexual o el que sea, digamos. Tampoco este instrumento nos sirve para saber quién encaja en un perfil del agresor sexual, porque tal perfil no existe, pero sí nos permiten poder referirnos al riesgo de reincidir en violencia sexual en quienes ya han cometido delito sexual o se presume de manera fundada que ha sido así, ¿ok? No sirve para evaluar, por cierto, otros tipos de violencia, otros tipos de reincidencia. Para eso tenemos el IGI, que apunta a delitos generales o delitos comunes, y otros instrumentos que, como la SARA, que apuntan a la violencia hacia la pareja, por ejemplo, ¿ya? Esto es súper importante. En virtud de que nosotros estamos preparando y estamos entrenando colegas para llevar a cabo procesos de evaluación del riesgo de violencia, posteriormente procesos de intervención, nos interesa mucho no solo apuntar a capacitarlos, sino que también a dotarlos de experiencia y de competencias prácticas que los habilitan para eso, ¿ya? Entonces, nos interesa que el colega tenga, y que para eso lo entrenamos nosotros, conocimiento acerca del fenómeno de la delincuencia sexual a partir de bibliografía científica y profesional, ¿ya? Formación y experiencia en evaluación individual a través de entrevistas y revisión de información de terceras personas, y formación y experiencia en la evaluación eventualmente de trastornos mentales. Nos referimos a, por ejemplo, a la PCLR, donde son solo psicólogos quienes están acreditados y tienen que hacer esa parte de la evaluación para insumar luego ya sea esta u una evaluación de riesgo general. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas que no basta con la capacitación que les damos teórica, sino que las personas, para que puedan evaluar el riesgo de violencia sexual en nuestra institución, tienen ya una experiencia evaluando individualmente a otros tipos de infractores, ¿ok? Nuestros colegas tienen mucha experiencia evaluando para permisos de salida, para traslados, como les decía, y por supuesto para libertad condicional, por tanto cuentan con esta experiencia. En la capacitación se les entrega información acerca del estado del arte y lo que la evidencia nos dice respecto a esta temática. Y en cuanto a la práctica, se espera, por supuesto, que todos ellos lean, conozcan el manual. Nosotros hemos adquirido manuales para todos ellos y que puedan estar al tanto de cualquier avance crítico en el ámbito de la violencia sexual. Por tanto, estamos haciendo también capacitaciones de actualización y, por supuesto, la revisión de casos prácticos basados en lo historial. Nuestras capacitaciones tienen, por decirlo así, dos patitas, una que es teórico y otra que es
práctica donde los colegas tienen que evaluar un caso real, tienen que enviarnos el caso, lo que incluye entrevistas y también hacer un informe en consecuencia, que también es supervisado en esta parte, en esta etapa de aprendizaje, ¿cierto? De manera de poder ir mejorando o cubriendo algunos errores o deficiencias que se puedan presentar en el proceso, ¿ya? Luego de estas 16 a 32 horas aproximadamente que dura la capacitación en términos de estudio y práctica, ellos quedan en condiciones de poder evaluar el riesgo de violencia sexual. Ahora, ¿quiénes van a estos cursos? ¿Quiénes son los capacitados por parte de la institución? Bueno, tanto los que van al curso de evaluación del riesgo de violencia sexual como a las capacitaciones en intervención a ofensores sexuales dentro del modelo de intervención a privados de libertad de sistema cerrado son fundamentalmente de 3 profesiones. Tenemos psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Es importante mencionar que previo a estas capacitaciones hay prerequisitos en términos de asistir a otras. La base es la capacitación del modelo de riesgo, necesidad, responsividad, del instrumento IGI, y luego podrían tener la capacitación vinculada a delitos sexuales y, por supuesto, los psicólogos, como antes les mencionamos, son aquellos que se acreditan con esta profesional que es Elizabeth León, que es externa a la institución y que se acreditan en la escala de psicopatía. El curso de valoración del riesgo de violencia sexual tiene como aspecto medular poder, ¿cierto?, capacitarlos en este protocolo del cual les mostré en las PPT anteriores, ¿ya? Y el de intervención en ofensores sexuales tiene como objetivo poder entregarles técnicas de intervención cognitivo-conductual, ¿ya? Asociadas al programa de ofensores sexuales que cumplen condenas privativas de libertad que están disponibles en parte de los establecimientos penitenciarios cerrados, ¿ya? Y que se enmarca dentro de la oferta especializada del modelo de intervención para privados de libertad de sistema cerrado. Ahora, en cuanto a números, tenemos separados por establecimientos, pero en honor al tiempo se los voy a decir solo vinculado a regiones. Hemos ido capacitando de manera presencial y también vía Teams en ambos aspectos de esta temática, ¿cierto? En evaluación del riesgo e intervención. Van a ver que, bueno, en Arica, Parinacota tenemos 5 y 2, en Tarapacá tenemos muy poquitos capacitados, porque hemos ido más bien de la zona sur a la zona norte. En Antofagasta 5 y 2, vamos subiendo en Atacama, ya vamos viendo que en Valparaíso tenemos el grueso de los profesionales que trabajan en prisiones ya capacitados, son 49 en evaluación y 29 en intervención. En O'Higgins también hay bastantes, en Maule. En Biobío también es una región en que hemos capacitado prácticamente a la totalidad de los profesionales, y Araucanía. Bueno, aquí aparecen distintas cifras y en la región metropolitana, por cierto, también tenemos a la mayor parte de los profesionales capacitados. El que hayamos comenzado por algunas regiones en desmedro de otras tiene que ver con que efectivamente hay regiones donde hay mayor prevalencia del delito, donde se espera que los colegas estén formados si vamos a tener que priorizar, ¿cierto? Comenzar precisamente por ellos, vale decir, la región de la Araucanía, la región metropolitana, la región de Valparaíso, Biobío, ¿ok? Al día de hoy tenemos un total general de capacitados en evaluación del riesgo de violencia sexual, que es de 247 profesionales, en intervención 153. De estos capacitados, 132, de estos capacitados en valoración del riesgo, 132 son psicólogos, 101 son trabajadores sociales y 11 terapeutas ocupacionales, y en intervención tenemos 81 psicólogos, 65 trabajadores sociales y 8 terapeutas ocupacionales, ¿ok? Hemos ido capacitando progresivamente desde el año
2018 y con mayor fuerza en 2019 y 2020. Esta manera de evaluar y esta manera de intervenir en ofensores sexuales es algo que empezamos en 2017 a instalar, ¿ya? Con un piloto, y en 2019 ya hemos estado haciendo la mayor parte de las capacitaciones y 2020 también, por lo cual también el grueso de las evaluaciones del riesgo de violencia sexual con este instrumento se sitúan en 2019 y en 2020. ¿Okay? En 2019 se evaluaron 154 ofensores sexuales con esta metodología y en 2020 362. Se espera que, por supuesto, para el 2021, en función de la cantidad de capacitados, vayamos ampliando este número. Yo no sé si hay... La verdad es que el PPT es bastante... es pequeño, no es una reseña. Yo no sé si existen alguna pregunta que quieran hacer y que les pueda contestar Andrés Torres o quien les habla. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Vamos a dejar con la palabra a los diputados y diputadas que quieran formular preguntas, tanto a los funcionarios de Gendarmería como bien a la Fundación Banamor. Diputado Troncoso. Sí. Presidente, se escucha bien, ¿no? Buenas tardes. A ver, la verdad es que yo más que nada había visto la posibilidad de poder escuchar la tenencia del movimiento de Gendarmería con los reos, con los delitos simples, con los delitos graves, ¿ya? La verdad es que no he oído nada de eso, nada, y porque también es interesante para formarnos una idea cuál es el pasar de Gendarmería. Ahora, con respecto a la reinserción social que tanto se quiere darle a los reos, yo no sé, lo hago como pregunta por su intermedio, presidente, si existen esos talleres que normalmente, antiguamente, se hacían para ayudar a reinsertar a la persona a la sociedad y tenerlos ocupados, en donde ellos también ganaban sus dineros, en donde habían artesanos de madera, trabajaban en fierro, en fin, eran un sinfín de actividad, habían zapateros, en fin, y todo eso a ellos les generaba, ¿no es cierto?, dinero para subsistir y también, ¿por qué no decirlo?, para ayudar a su familia, ¿ya? Después también se agregó la parte educativa, porque a lo mejor mucha gente de ellos no aprendieron a leer, no aprendieron a escribir y también se acondicionaron hace un tiempo atrás las bibliotecas, salas de estudio. Entonces, que eso también sirve para que ellos se sientan más participativos en la sociedad. Entonces, la verdad es que esas son las cosas que a mí me gustaría saber. Ahora, no estoy de acuerdo que un reo por primera vez llega, ¿no es cierto?, a la cárcel y tenga que a los 6 meses premiarlo para que salga afuera, no importando el delito que haya hecho. O sea, hay cosas como bien profundas que me gustaría que me respondieran eso, porque para el que entra por primera vez tendrá que cumplir una madurez, el por qué estar detenido, qué significa estar ahí sin ver a la familia, no salir cada 6 meses, que al final parece una puerta giratoria y se le cree que se va a ir afuera, se va a portar bien, y sin embargo ya hay muchos casos que no ha sido así. Entonces, eso también lo encuentro como que hay que proponerlo por su intermedio, presidente, cuando nosotros tengamos que hacer el informe, aportarlo como idea, porque si no esto se transforma en una chacota
en algo poco serio y que se sientan entonces que yo me porto bien los 6 meses y me van a premiar y he dejado la grande afuera. Y entonces ellos no sienten la ausencia de la familia, de la sociedad, porque yo encuentro que si comete un delito y a los 6 meses por primera vez va a salir y en fin, yo encuentro que eso no corresponde, no alcanza la madurez, lo que significa estar detenido. Así que no sé quién me pueda responder esto, porque la verdad es que lo encuentro tan simple, todo lo que he escuchado, pero el tema de fondo es, nosotros estamos tratando una comisión investigadora en donde sepamos qué es lo que tenemos que aportar para mejorar, porque yo creo que por eso estamos en esta comisión, no somos resolutivos, pero podemos aportar ideas al final de la investigación, con cosas claras, con cosas recurrentes y con lo que pasa en la vida diaria, con lo que nos toca ver en las noticias. ¿Ah? Entonces, eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Troncoso. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ya, yo voy a hacer un par de preguntas. Primero, la Fundación Banamor, a Gisela, está por ahí, Gisela Olivares. A ver, el otro día estuvo Guillermo Sangüesa, que es un académico que además trabajó en reinserción en el Ministerio de Justicia, y él planteó algo que a mí me llamó harto la atención y me hizo mucho sentido, y ya me lo habían planteado antes. A mí me tocó visitar la cárcel de Quillota, también estuve recorriendo la de Limache, etcétera, San Felipe, y la particularidad de la región de Valparaíso, sobre todo el interior, es el hacinamiento de las cárceles. La cárcel de Quillota también tiene altos niveles de hacinamiento, y lo que nos decía Guillermo, y que va de la mano también con el tema del hacinamiento y lo agrava aún más, es que la convivencia dentro de las cárceles es un factor súper relevante a la hora de la incidencia en la reinserción y rehabilitación de los internos, independientemente de los oficios, independientemente de la relación con el núcleo familiar. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque el programa de Oportunidades para la Vida, que es un ejemplo a nivel nacional, yo lo he dicho, siempre lo destaco cada vez que me toca hablar del tema de reinserción, empieza a tratar a los internos un año antes. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque hay un fortalecimiento del núcleo familiar dentro de las cárceles, obviamente formación psicosocial, etcétera, y distintos talleres. Es cómo logran en un tiempo tan acotado, en cárceles tan hacinadas, poder incorporar ese factor de poder como aislarse del germen criminológico que hay en las cárceles, precisamente en el ambiente que se genera dentro de ellas. ¿Cómo logran aislar al interno de eso si es que siempre después de las intervenciones tiene que volver a convivir con ese mundo? Esa es una primera pregunta, considerando la cifra, porque ustedes no tienen, ni siquiera llegan a los 2 dígitos respecto a las personas que reinciden. Y eso obviamente que es un tremendo éxito considerando la oferta que hoy día da el Estado. Entonces, y otra pregunta muy simple tiene que ver, ¿cuáles son las principales carencias que hoy día el Estado tiene y que se podrían mejorar? Porque yo cuando estuve la última vez en Quillota con respecto al tema de las que estuve en la cárcel, compartiendo con el ministro de Justicia, con el alcalde también, era por el lanzamiento del programa Más R, que el programa R tenía como finalidad darle un espacio laboral a los internos, obviamente mediante una formación previa en los recintos penitenciarios. Pero, ¿cuál ha sido su mirada respecto a ese programa y qué es lo que falta hoy en día? O sea, ¿qué es lo que falta para que todas las cárceles de Chile o gran parte de ellas tengan estos programas que son tan exitosos y que en definitiva uno cuando los escucha dice, qué lástima que no funcionen de manera más permanente en todas las cárceles de Chile? Entonces, ¿y cómo lo hacen en el medio ambiente libre? Porque yo recuerdo que el municipio de Quillota les daba trabajo a muchas personas que no podían reincorporarse al mundo laboral. Entonces, ¿cómo hace ese nexo con el mundo empresarial o laboral respecto a poder reinsertarlo? Porque la frustración después de salir y no poder tener trabajo, obviamente que
la gente que no tiene para comer, tal sale de la cárcel, la verdad es que la desesperación es mayor y sobre todo las oportunidades, entonces eso puede ser un elemento que también lleva a las personas a reincidir en determinados delitos o en otros. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos en que no hay oportunidades laborales? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo subsanan aquello? Y por último, a Gendarmería, yo el otro día lo planteé respecto al programa de intervención a ofensores sexuales, porque yo veo que hay una formación muy grande a las personas que trabajan en Gendarmería respecto a las personas condenadas por delitos sexuales. Pero mi pregunta es, ¿el programa de intervención a ofensores sexuales está en todo Chile? Es decir, ¿hay programas en todas las cárceles de Chile para ofensores sexuales, personas condenadas por delitos sexuales? Porque este es un programa, creo que relativamente nuevo. Entonces, quisiera saber eso, porque en un fallo de un psicópata, del psicópata de Rodelillo, precisamente el recurso amparo, en fallo de minoría, la ministra Donoso señalaba que el que no se intervenga a ofensores sexuales en un programa especializado, casi que no es responsabilidad de él, del interno. Cuando estos programas, si bien son voluntarios, pero si alguien no se somete a él, es responsabilidad del interno no someterse a él. Y eso obviamente que es un elemento para considerar al momento para no liberarlo, sobre todo cuando viene con informe negativo. Y lo otro es, respecto a estos tres elementos que él, ahí lo tengo acá anotado, porque nunca aprendo las siglas, pero ya, el IGI, el PSLR y el RSVP, que son elementos que se incorporaron en el 2017, ¿qué tasa, no sé si la tienen o más o menos estimado, ha tenido de incidencia al momento de determinar que los informes vayan negativos o positivos al Comité de Libertad Condicional? No sé si me entiendo. O sea, si ha habido un antes y un después respecto a la positividad o negatividad, a la negatividad, yo creo, porque hay más elementos, a la negatividad de los informes al momento de recomendarlos al Comité de Libertad Condicional. ¿Y por qué lo pregunto? Porque el año 2016, que fue el año que liberaron a Hugo Bustamante, a mí me tocó leer los informes. La verdad es que yo siempre digo, eran impresionantemente negativos. O sea, no había forma, cualquier persona con un mínimo de sentido común se da cuenta que estaba frente a un asesino psicópata que iba a reincidir, o tenía una alta probabilidad de reincidir. Entonces, en ese momento no estaba el PSLR. Pero igualmente se podía determinar respecto a los interventores del informe psicosocial que esta persona tiene una alta peligrosidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Ha cambiado la manera de mirar los informes por parte el Comité de Libertad Condicional? ¿Ha tenido mayor incidencia el incorporar la escala de evaluación de psicopatía? ¿O igualmente se siguen encontrando con personas que, teniendo altos índices de PSLR, siguen siendo puestos en libertad? Eso. Gracias. Tiene la palabra Gisela Olivares. El presidente va a prorrogar la sesión, estamos a 8 minutos del término. Sí, lo voy a prorrogar, no sé, con acuerdo de la diputada Troncoso, sí, que nos la prorrogamos. Ah, y la diputada Sandoval, que hay. ¿Prorrogamos por cuánto? ¿15 minutos? ¿15? Unos 15 minutos, sí, 10 minutos, ponle, Roberto. No creo que nos vayamos, no creo que se vaya a extender más de 20 minutos. Correcto. El presidente está en la sala, Nino Bartolú, por si acá. Ah, Nino Bartolú, perdona, diputado Bartolú. Diputado Bartolú, vamos a extender 10 minutos para que nos puedan contestar las preguntas. Gracias, diputado. Ya, tiene la palabra Gisela Olivares. Perfecto. ¿Me escucho bien, cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, respondiendo a las consultas que me hacía el diputado Lonton respecto al tema del hacinamiento, que era una primera consulta, y tal como expuso la realidad carcelaria acá en Quillota, existe hacinamiento y es súper complejo el día a día al interior de la cárcel, lo que se complejiza ahora también a propósito de la pandemia. Pero respecto a lo que
que aboca al OPB, nuestra intervención en momentos de crisis tiene que ver precisamente con un eje importante que les comentaba y quizás no precisé demasiado, tiene que ver con lo que son las consejerías. Por un lado, interpenitenciariamente nosotros hacemos lo grupal, donde están estos 12 o 17 participantes, depende de cada generación, en un espacio que es muy distinto a los pabellones que usualmente ellos conviven a diario. Tiene que ver, es muy similar la estructura a lo que son las salas de clase, donde son mucho más amplias, donde la luz también es distinta, el espacio físico es muy distinto y que permite también para generar estas dinámicas grupales. Pero, sin embargo, existen crisis, existen situaciones complejas al interior cuando nosotros no estamos como profesionales presentes, y eso sin duda impacta cuando tenemos que reunirnos. Y ahí también está el rol del profesional dentro de las funciones, específicamente del psicólogo y el trabajador social, que tiene que detectar o pesquisar cuando algo está sucediendo al interior del penal, ya sea a través de la información que nos proporciona el encargado dentro del programa de lo que es Gendarmería, o también los mismos beneficiarios del programa que nos van comentando que hay una situación compleja. Pueden ser allanamientos, pueden ser situaciones complejas dentro de las mismas relaciones internas que ellos manejan dentro de la cultura, o cosas personales que llegan, información que llega desde afuera que tiene que ver, no sé, con la muerte de algún familiar, con la enfermedad de alguno de sus hijos, o con otras vulneraciones de derechos que sufre la familia también, o los mismos niños. Frente a eso, nosotros hacemos una atención especializada, que la llamamos consejería, que tiene que ver con ciertos días fijar una atención que puede ir desde 1 hora a 2 horas, dependiendo de lo que la persona quiera, y el espacio es en un lugar más íntimo, de hecho, para atención individual, donde la persona, a través del psicólogo, a través de la entrevista, puede ir conversando aquellas temáticas que son le están generando alguna problemática interna o también externa, donde el profesional podrá ayudar a través también del asistente social. En estos espacios, el psicólogo muchas veces, dependiendo del caso, se ha trabajado en base a 3 temáticas o 3 estrategias de intervención. Por un lado, lo que son las terapias psicológicas o conductual. Por otro lado, también en algún momento fue necesario trabajar como herramienta los relatos a base de algunos quizás sujetos que tenían alguna particularidad dentro de su conducta y de su comportamiento, les beneficiaba de alguna forma o les acomodaba relatar ciertos episodios específicos, tanto actuales como de su historia pasada, y relatar en tercera persona o hacer un escrito de aquello. Como una forma también terapéutica de poder ir resolviendo temáticas que van generando obstaculizadores para el proceso. Y por otro lado también trabajamos muy a la base el tema de la educación emocional. Tenemos que pensar que muchos de nuestros beneficiarios directos, por decirlo de alguna forma, no se recibió alguna instrucción básica, que era lo que comentaba, la diputada Virginia Troncoso, respecto al tema de que al interior recién se están haciendo algunas nivelaciones de estudio, incluso de enseñanza básica. Por tanto, entendiendo eso y también entendiendo que los establecimientos educacionales hoy recién creemos que se ha fortalecido el tema de la educación emocional a base de toda esta crisis mundial que tenemos sanitaria. Pero antes de aquello no sucedía, o sea, en el fondo no se generaban estos espacios donde se nos diera paso a trabajar o saber cómo canalizar las emociones. Un aspecto súper importante cuando en el fondo uno actúa en base a otros obstaculizadores o factores de riesgo que pueda tener la persona, como el consumo de alcohol o la ira descontrolada o violencias intrafamiliares internas de la dinámica. Por ese lado tenemos como esas estrategias para poder trabajar y poder sobrellevar lo que es las crisis al interior, dado el hacinamiento o el día a día que se vive al interior del penal. Por otro lado, hablábamos de la visita del ministro Larraín, que se trabajó el tema de cuáles eran los obstaculizadores a partir del programa Más R,
creo que en esa instancia donde estuvimos en el penal, en el fondo se expuso lo que era el programa, también hubo una instancia de conversatorio posterior en el Centro Cultural, donde también participaron beneficiarios del programa. En esa oportunidad estuvo Rodrigo Díaz, uno de los funcionarios municipales actualmente, donde él hacía esta crítica constructiva al programa Más R, que tenía que ver con los oficios que finalmente se mantienen históricamente al interior de los penales, que tienen que ver con el trabajo en madera, que no digo que sean, no quiero desmerecer con esto lo que voy a decir, no quiero desmerecer lo que se capacita en el interior del penal, pero en ese momento se hacía la reflexión en torno a qué tan viable es, una vez que ellos egresan de cumplir una condena, que efectivamente puedan ser encontrar una colocación laboral de acuerdo a su oficio. Y eran bajísimas, al menos en nuestra experiencia y en nuestra realidad. Entendiendo además el contexto local, nosotros nos movemos más en el tema de la construcción, en la agricultura, pero en términos, por ejemplo, del cuero o la carpintería, bajaba el porcentaje de poder emplearse. Por tanto, quizá ese era como un reparo, y creo que es algo que continúa, porque una vez que ellos egresan del penal, ahí viene también nuestra misión de poder generar espacios, nichos de capacitación que sean viables para luego hacer una colocación como corresponde, efectiva, porque en el fondo una cosa es capacitar, pero después de eso necesitamos tener trabajo para poder generar ingresos, o si no queda solamente en la capacitación. Y ahí hacíamos también el nexo que tenemos con las empresas, y ahí es vital el rol que tienen las redes locales. ¿Por qué? Porque cada año, cuando se podía, presencialmente hacíamos una gran mesa de trabajo con la UMIL y la OTEC, pero también donde participaban los grandes, o sea, los empresarios de acá de la zona, o de la provincia incluso. Y la misión en este momento era sensibilizar. Para aquello usábamos estrategias donde los mismos profesionales de la UMIL nos facilitaban cómo podíamos nosotros presentar el programa, cómo vender el programa. Finalmente era nosotros hacer la gran cadena para cuando estos chicos salieran del CDP Quillota, pudieran efectivamente reintegrarse y estar a prueba 3 meses para trabajar en estas empresas que tienen que ver más de la línea construcción, las inmobiliarias. Nos resultó bastante, el primer año no nos resultó muy bien. No lo recibieron tan bien los empresarios como quisiéramos, pero luego vino la bajada, y en ese trabajo íbamos personalmente como profesionales a cada una de las empresas, pedíamos en el fondo una cita con los encargados, y volvíamos a insistir. Y en ese segundo llamado tuvimos grandes, en el fondo, una gran cantidad de adherentes a la propuesta, porque finalmente yo creo que la sensibilidad era distinta, estar en un contexto muy amplio, donde había muchas empresas, muchos profesionales, a tener que ir directamente a la empresa y trabajar y conversar, por ejemplo, el caso a caso, incluso llevar, si era necesario, algún representante que hubiese trabajado, hubiese sido parte de este programa, que son ellos, no nosotros como profesionales. Yo creo que por ahí partió el compromiso y el creer en este proyecto. Costó, pero se logró. Gisela, ¿sí? Votando para poder, según lo estipulado. No logro escuchar, disculpa. ¿Me escucha ahí, Gisela? Ahora sí, sí. Ir acotando para poder, para que pueda contestar Gendarmería y terminar en la hora pactada, por favor, Gisela. Muchas gracias. Sí, era eso lo último que quería agregar, que tenía que ver cómo en el fondo subsanábamos las limitaciones que tenían que ver más con el aspecto laboral y cómo nos vinculábamos con las empresas. Eso. Muchas gracias, Gisela, por la exposición. Gracias y a ustedes. Por las preguntas. Gracias. ¿Tiene la palabra Marcela o Andrés? Andrés, si es posible, presidente. Listo. Andrés Torres, tiene la palabra. Bien, en relación a las consultas que realizaba la señora diputada Troncoso, claro, la primera es que todo interno cuando ingresa al establecimiento penal pasa una suerte de clasificación, pasa con un estadístico y con un clasificador, que él es el que determina, conforme a las variables de cada persona,
en qué módulo se va a segmentar, en qué espacio físico al interior del establecimiento se va a ir segmentado. Nosotros manejamos, por ejemplo, casos especiales que son casos de connotación pública. Tenemos, por ejemplo, la historia reciente del caso, unos 5 o 6 años del caso conocido como la Quintrala, que efectivamente tuvimos que disponer de medidas 24 horas, 7 días a la semana, con vigilancia, con custodia, objeto de resguardar la integridad física de esta interna. ¿Por qué? Porque era mediática. ¿Por qué? Porque también tenía una situación emocional a su ingreso muy enorme y teníamos en algún momento que pudiese incluso atentar contra su integridad física. Entonces, como institución, tomamos los resguardos y 24/7 tendríamos funcionario, teníamos cámara. Ahora, cuando ingresa un interno que es primerizo y que no es bien recibido por el resto de la comunidad, sabemos que las personas que no tienen vinculación delictiva son forzadas a ciertas realizar cosas que ellos, por ejemplo, lavar la ropa, temas incluso de tipo sexual también se observan, se toman resguardos y se segmentan en módulos más de bajo riesgo, de bajo compromiso delictual. Nuestras fichas de clasificación dan un alto compromiso delictual, vale la pena decir que son gente multireincidente, que más bien tienen vinculación al ámbito delictivo y que se adaptan fácilmente al sistema penitenciario. O sea que incluso en algunos módulos los están esperando y diciendo aquí te recibimos. Hay otros que son de mediano riesgo, que tienen una cierta cercanía, un par de contactos con el sistema, y hay otros que son de bajo riesgo, que son los que más tenemos que cuidar porque son los más vulnerables dentro de toda la cadena penitenciaria, por si me permiten decirlo. Importante recalcar que la incorporación en las actividades de educación, de trabajo y de intervención psicosocial son absolutamente voluntarias. O sea, nosotros como institución no tenemos la facultad hoy de obligar a nadie. Ahora, con la nueva forma de calificar la conducta, pensemos en el caso Bustamante, este interno era refractario a entrar a un plan de intervención. Si él hubiese estado en este momento, tendría conducta pésima y no hubiera cumplido con los requisitos para postular, porque le hubiéramos ofrecido ingrese a los programas de intervención de gendarmería, él se hubiese negado y habría firmado su rechazo al ingreso, lo que significaba una nota pésima en la calificación de su conducta, por lo menos en esa variable, no hubiese podido postular siquiera la libertad condicional. También en otro de los puntos que señala la diputada, claro, educación y trabajo, cuando trabajamos en el modelo de riesgo, necesidad, responsabilidad, educación y trabajo son dos elementos importantes a trabajar. Pero lo que sí nos mostró la evidencia es que cuando un sistema penitenciario se dedica solamente a trabaje o estudie, se ha visto que hay estudios en relación a ello, que hay efecto cero en la disminución de la reincidencia. Y nos hemos encontrado con los siguientes casos. Gente que es bound-set, y nos pasa mucho en el sur, por delitos sexuales. Un delito sexual se caracteriza porque estudia y porque trabaja. De hecho, pues se capacitan en el sistema cerrado. Pero si nosotros no trabajamos la distorsión cognitiva de que se exciten con un patrón de excitación por un menor de edad, por ejemplo, cuando son violadores de menores de 14 años, no estamos disminuyendo el riesgo. Por lo tanto, el trabajo y la educación por sí mismo no aportan a la disminución del riesgo de reincidencia. Nosotros tenemos que trabajar otras variables que sí tienen incidencia en ello, y en la medida en que trabajamos ello y aportamos con educación y trabajo, porque educación y trabajo más que disminuir reincidencia, aporta a la integración social. O sea, un interno con cuarto medio tiene mucha más facilidad de encontrar pega en el medio libre versus alguien que no tiene ni siquiera la básica rendida. O un interno que tiene formación en trabajo con metal o gasfitería, en fin, tiene mayor posibilidad de insertarse laboralmente, de integrarse socialmente. Pero el solo trabajo y educación por sí mismo no disminuye el riesgo de reincidencia, y eso ya está ampliamente investigado y hay evidencia suficiente que nos dice. Por lo tanto, en Gendarmería nosotros hacemos derivación a estas dos actividades y paralelamente en variables específicas y que dicen relación con la comisión de delitos. Quiere decir que él tiene una mentalidad de delincuente propiamente tal, que lo valida, lo justifica, y que los que trabajan están equivocados y los que tenemos el poder somos nosotros porque delinquimos, que esa es una mentalidad muy prevalente en nuestra población. Eso es lo que justamente tenemos que trabajar.
Porque podemos tener un excelente panadero, pero el día de mañana va a venir otro colega en la calle y le va a decir, vamos a asaltar un banco, vamos, asaltamos el banco y al otro día puede seguir perfectamente trabajando en la panadería. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando concretamente. Disculpen. Presidente, estamos a 2 minutos del término de la sesión. ¿Va a prorrogar nuevamente? Yo prorrogaría 5 minutos más, ¿está bien o no, Andrés? Sí, está súper. Sí, 5 minutos más, ¿les parece? Diputados, diputadas, ya. Entonces, eso tiene que ver con educación y trabajo. Trabajar y educarse por sí mismo no aporta la disminución del riesgo, y eso es importante dejarlo claro en la mesa. En relación a los 6 meses, claro, eso es cuando una persona es trasladada a un set semiabierto. Para ser trasladado a un set semiabierto, un interno ingresa su condena y desde los 2/3 del tiempo mínimo él puede empezar a hacer sus postulaciones al set. Generalmente nuestra población llega, si tenemos un condenado a 10 años, va a estar postulando llegando más o menos desde los 4 o 5 años. ¿Sí? Previamente es muy difícil que llegue a un set. En promedio van a llegar como en ese saldo, o sea, si son 10 años, 4 años, van a estar postulando y pudiesen ingresar al set. Y recordemos que si es un delito de los simples, me refiero a que el tiempo mínimo se fija en la mitad del tiempo de la condena, cuando ingresa al set ya podría incluso postular a la libertad condicional, lo que es coherente con lo que muestra la progresividad de que la persona vaya a un cerrado, a un semiabierto, y después vaya accediendo a un beneficio incluso, y después pueda ir ya con una libertad condicional. Entonces, cuando ingresan al set semiabierto, como muy bien señala la señora diputada, a los 6 meses pueden postular a un permiso que se llama trimestral, que le da la salida hasta por 7 días en el trimestre. ¿Sí? Ese es importante, pero aclarar que no es que ellos ingresan y a los 6 meses pueden postular desde el inicio de su condena, sino es desde que ingresan al set semiabierto al que previamente postularon e hicimos los informes conforme a la metodología señalada por Marcela. Eso. En relación también a algo que menciona el diputado, nosotros tenemos programas de intervención que segmentan a la población, o sea, programas de muy alto riesgo, como el de interior que nombraba, que se destina un módulo completo para que ellos sean intervenidos en ese módulo y no se mezclen con el resto de la población. También tenemos centros de tratamiento en adicciones, los mismos sets cerrados, también funciona así de manera modular, y obviamente los sets semiabiertos como establecimientos absolutamente segmentados, solamente para gente que ya está en un nivel un poco más avanzado en términos de reinserción y de progresividad. Eso por mi parte, no sé si Marcela quiera y alcancemos también a complementar algo más. Sí, muy cortito para complementar lo que tú dices, Andrés. La verdad es que hay que tener claridad que no todos los delincuentes son iguales. Dependiendo de las dinámicas delictuales, vamos a encontrarnos con distintas necesidades y con distintas ofertas que calzan a esta dinámica. ¿De qué estoy hablando? En el fondo, cuando las personas están de acuerdo con ser parte de la intervención que nosotros podemos ofrecerle, se les evalúa. Se les evalúa con herramientas de valoración del riesgo. Y dependiendo de la dinámica, dinámica delictual, por cierto, hay algunos que tienen instrumentos específicos como el RCBP o como el PCLR y otros no. Específicamente, en delitos sexuales es donde tenemos la obligatoriedad en parricidio, en femicidio, en infanticidio, y en delitos de tráfico connotados tenemos la obligatoriedad de despejar psicopatía. ¿Okay? En los otros se ocupan instrumentos de valoración de riesgo que tienen, quiero insistir en eso, tienen por objetivo poder hacer un plan de intervención a la medida del individuo, y no todos los individuos van a presentar como una necesidad criminógena la educación y el empleo. ¿Okay? Hay individuos que tienen como una necesidad más fundamental, como decía antes Andrés, el trabajar las influencias sociales negativas como los pares, o bien sus cogniciones antisociales o sus creencias que avalan violencia. Por eso nos encontramos con poblaciones distintas que requieren distintas maneras de trabajar con ellos para disminuir reincidencia. Puntualmente con los ofensores sexuales, lo que hemos podido ver y lo que ve la evidencia es que educación y empleo no es precisamente un ámbito que sea una necesidad criminógena. ¿Ya? Ellos en general ocupan incluso al interior del establecimiento empleos
que ahí existen, ¿no? Como de ser mozo, de áreas técnicas, qué sé yo, porque el oficio y la habitualidad es algo que ellos ya traen de afuera. Con ellos el fuerte es trabajar con misiones, es dotarlos de habilidades interpersonales que les permitan tener relaciones satisfactorias y prosociales. Pero eso es súper importante de instalar, que quede claro, que no toda la reincidencia se disminuye a partir de la inserción laboral. Ya hay muchas necesidades, hay aproximadamente 7 necesidades de tipo dinámico que podemos trabajar con ellos y que van a estar algunas presentes en algunos evaluados, en algunos privados de libertad y otras presentes en otras. Y a partir de eso, Gendarmería les ofrece distintos módulos de intervención. Hay 10 módulos de intervención criminológica y hay otras prestaciones que están disponibles para quienes incluso no quieran entrar a estas, como son la escuela, el trabajo, la capacitación. También eso, con respecto a lo que preguntaba la diputada y con respecto a lo que mencionaba el señor presidente, acerca de la cantidad de establecimientos donde está presente esta oferta. A ver, nosotros en el 2017 recién piloteamos en 3 establecimientos lo que era nuestro programa de intervención y posterior a esto lo hemos ido instalando en otros lugares de manera progresiva en función de la cantidad de personas que están capacitadas para poder llevarlo a cabo y también en función de la disponibilidad en los establecimientos de espacios, por ejemplo, para poder llevar a cabo esta intervención porque es grupal, es una intervención grupal y es una realidad que los establecimientos penitenciarios cerrados tenemos condiciones disímiles. Hay establecimientos que cuentan con los espacios y hay estacionamientos donde la verdad es que incluso en otros espacios que son básicos y que no tienen que ver con intervención, no están disponibles. Y bueno, de esa manera hemos ido tratando de y al día de hoy... Sí. Llegamos al final del tiempo, presidente. Sí, Marcela, perdón por Sí, no hay problema. en el final de tu intervención, pero tengo entendido que muchos diputados, incluido yo, tenemos otros compromisos y comisiones. Así que agradecerte, Marcela, Andrés, Gisela, por las completas exposiciones. Sin duda van a servir para tener un informe robusto, contundente respecto a las recomendaciones en relación a las libertades condicionales y obviamente con lo que pasó con Hugo Bustamante. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, si no hay más, esta se levanta.